Bueno, ayer nos quedamos, mis queridos suscriptores, compañeros y amigos, nos quedamos en que íbamos a empezar hoy el capítulo de la recombinación, ¿vale? La recombinación de partículas que ha dado origen a la primera luz del universo, ¿no? Pues bueno, dentro vídeo. La recombinación. Han pasado más de 377.000 años desde el nacimiento del universo. La era fotónica llega a su fin y arranca la era de la recombinación. Es ahora cuando comienzan a formarse los primeros átomos de hidrógeno y helio, y el momento en el que el universo se vuelve transparente, porque si os acordáis habíamos dicho que cuando estaba sin haberse expandido ni nada, que estaba un poco contraído, que empezaban a surgir pues eso, las primeras partículas y tal, era todo materia oscura. Ahora se hace transparente. A medida que el universo continuó expandiéndose y enfriándose, las nuevas condiciones permitieron la formación de átomos de hidrógeno y helio. Al principio, tanto el hidrógeno como el helio estaban ionizados, es decir, no tenían electrones y estaban enlazados a su núcleo. Con el tiempo, estos electrones libres comenzaron a incorporarse a los núcleos, es decir, que estos electrones que no tenían enlace se empezaron a adosar a los núcleos de los átomos, formando lo que le llaman los neutros, átomos neutros. El proceso fue relativamente rápido y provocó una transformación significativa del cosmos. El universo, hasta la era de la recombinación, era un plasma opaco y los fotones solo podían recorrer pequeñas distancias de luz. Sin embargo, al final de esta era, con los protones y electrones combinados en átomos neutros, esos mismos fotones que habían estado confinados en el plasma pudieron recorrer el universo libremente. Dicho de otra manera, la era de la recombinación provocó que el cosmos se volviese transparente. La primera luz. Como se indicó, la luz más antigua del universo se conoce como la radiación de fondo de microondas, y nos muestra el universo tal y como era tan solo hace 380.000 años después de su formación. Al observarla, vemos aquellos fotones que comenzaron a recorrer libremente el universo y hacia el final de la era de la recombinación. Es decir, que por un lado tenemos un átomo de hidrógeno y un átomo de helio con sus electrones adheridos, ¿vale? Esto no pasaba antes, la era de la recombinación. En estos esquemas que veis en esta fotografía, primera fotografía en verde, estamos otra vez repasando las eras del Big Bang. La era Planck, la era de unificación, la era de inflación, la era electrodébil, la era quark, la era hadrónica, la era leptónica, la era fotónica y estamos en la era de recombinación. Luego pasaremos a la era oscura y las primeras estrellas, pero nos quedamos de momento explicando la era de la recombinación. En estos gráficos podemos ver que venimos aproximadamente de un cosmos dominado por un plasma opaco a una temperatura elevadísima. Los átomos de hidrógeno y helio estaban ionizados. Los fotones recorrían cortas distancias, al chocar constantemente con los átomos y los electrones libres. Es decir, estaban como muy condensados, con unas temperaturas altísimas y efectivamente chocaban unos con otros por el poco espacio que tenían, ¿vale? Después los fotones empezaron a circular libremente por un universo cada vez más grande, ya que los electrones comenzaron a combinarse con los núcleos formados por los primeros neutros. Es decir, un neutro, por ejemplo, sería un átomo de hidrógeno con un electrón en negativo y un átomo de helio, por ejemplo, como se ven en estos diagramas. Fijaros en las figuritas, en las flechitas, los vectores ya nos indican cómo se asociaban, ¿vale? Las temperaturas fueron disminuyendo lo suficiente para permitir la formación de átomos de hidrógeno y helio neutros, es decir, que tanto los átomos que se habían formado al principio
como solo helio, al final con el hidrógeno, otro átomo distinto, se combinan siendo neutros, ¿vale? Los fotones, capaces de desplazarse con libertad por el universo, posibilitaron que este fuera observable. En esta imagen hacia el fondo del todo, que se ve así como una especie de raya, que parece una raya espectral, esta imagen es la radiación de fondo de microondas. Se aprecia una diminuta franja, como podéis ver, que es la Vía Láctea. Se trata de una fotografía del universo tal y como era hace 380.000 años, después del nacimiento, la luz más antigua que podemos observar en el cosmos. Por eso siempre, cuando han intentado reproducir el Big Bang, en los laboratorios se ha hecho a través de estas radiofrecuencias de radiación de microondas, porque es esa primera línea, el origen de la luz de todo el universo. O sea, luego, además, tenemos que tener en cuenta que el universo es isótropo, ¿vale? Al observar los puntos del universo, esto ya lo hemos dicho en el capítulo anterior, en direcciones opuestas la Tierra se aprecia que tienen características muy similares. Lo más fascinante es que la distancia que los separa es superior a la que recorrería la luz en la edad del cosmos. La radiación de fondo de microondas está presente en todo el universo, que según las observaciones realizadas es isótropo y homogéneo, en su escala más grande. La isotropía explica que no importa en qué dirección se dirigía la mirada, aunque se trate de direcciones opuestas a nuestro punto de observación, porque siempre hallaremos las mismas propiedades del universo, es decir, que lo mirásemos desde donde lo mirásemos, el espectador siempre va a ver lo mismo, es decir, algo tan grande tan grande y homogéneo que da igual por donde lo mires, que siempre vas a ver lo mismo, resumiéndolo en grandes líneas. De todos modos, os comento que ahora que estoy editando en las varias ediciones que haré de estos capítulos, os iré poniendo un glosario de las palabras técnicas más concretas para que sepáis lo que significan y a qué hacen relación, ya que son más específicas, y yo a lo mejor, aunque quiera explicarlas de forma muy coloquial, me resulta un poco complicado, por lo que os he dicho, porque yo tampoco soy experta en la materia, pero bueno, nos iremos apañando. Pues básicamente la isotropía es eso. Por su parte, la homogeneidad sugiere que cualquier rincón del universo muestra las mismas características que cualquier otra localización dada, lo que implicaría una estrecha proximidad entre esos puntos en el pasado. Una expansión súbita. Para comprenderlo mejor, se puede establecer una analogía con una sala repleta de estudiantes, es un ejemplo, que se examinan y al terminar todos obtienen la misma nota. La única conclusión posible es que en la sala se transmitió una información que permitió que todos fueran capaces de responder lo mismo. En este caso, la sala es el universo en sí mismo, y los dos puntos homogéneos, hoy separados por decenas de miles de millones de años luz, pudieron estar casi conectados desde el principio, y se dio pie a partir de esto a la teoría de la inflación. Efectivamente, diríamos que habría dos puntos que en el inicio del Big Bang, por esa explosión-expansión, se separan, y uno se queda en el origen y el otro es alejado años luz de distancia del otro, lo que significa que si hay un extremo años luz, significa que tuvo que haber un origen, que estuvieron relacionados. Es la forma más sencilla de explicarlo. La inflación como respuesta. En el fenómeno de que dos puntos en direcciones opuestas desde la Tierra y separados por una distancia mayor que la edad del universo, por defecto de la expansión del mismo, muestren idéntica formación, temperatura, homogeneidad, etc., apunta a su conexión en los inicios del universo, lo que yo os decía. Sin embargo, de poderse recorrer el camino inverso, veríamos que esos puntos no pudieron estar en contacto en el nacimiento en sí del universo. Así es como la ciencia concluyó que hubo una era de inflación, la única forma de la que el universo sea homogéneo, y es que todos los puntos compartieran idéntica información antes de su fulguración y expansión.
La oscuridad más allá del horizonte, pues como podéis ver en las imágenes estas, que se ven aquí como esta especie de red, ¿vale? Veis un punto que es el observador, veis cómo se expanden con estas flechas estos vectores direccionales, es como una especie de rectángulo, pero que se va expandiendo a lo ancho, a lo largo y etcétera, ¿no? O sea, hacia adelante y hacia atrás. Y el horizonte, si vierais igual, es como si estuviera descubriendo un círculo, digamos que es infinito. Esto es lo que explicábamos ayer en esa teoría del embudo, que tiene la misma forma, es decir, se expande en la misma forma, en la misma dimensión y en el mismo rango, por decirlo de alguna manera. La expansión del universo provoca que con el tiempo se vaya perdiendo de vista a las galaxias más lejanas. Efectivamente, el espacio que nos separa se expande más rápido que la velocidad de la luz, por lo que resulta imposible ver más allá del horizonte cósmico. Más adelante, el universo que se expande infinitamente, como parece ser en el caso de este ejemplo, la mayor parte de las galaxias escaparán de nuestro horizonte cósmico y dejarán un universo observable, compuesto solo por las galaxias locales. Efectivamente, si por ejemplo nosotros que estamos en la Vía Láctea y la hermana más cercana, que es la galaxia Andrómeda, no significa que sean las únicas. Lo que pasa es que se han expandido tanto el resto de galaxias que no las tenemos en nuestro radar y no las podemos ver, aunque ya se están, fijaros, estamos en el año 2025, lo que nos haya avanzado ya en la ciencia de telescopios, imaginaros todavía lo que nos queda por aprender y delimitar para ver este poder y comprobar estas teorías. Ciertamente, seguramente descubramos más galaxias a lo largo de nuestra historia y a lo largo de nuestra civilización. Entonces, en cuanto a la materia y a la antimateria, el Big Bang debería haber creado la misma cantidad de materia y antimateria. La materia de algún modo se impuso a su equivalente opuesto, la antimateria. La causa de este desequilibrio continúa generando muchas dudas que certezas, más dudas que certezas. Todo lo que existe a nuestro alrededor, desde las formas de vida más pequeñas hasta las grandes estructuras galácticas, está formado por materia. Sin embargo, en el universo apenas hay antimateria. Es decir, que hay más materia que antimateria, por algún motivo que todavía desconocen los científicos. Por algún suceso de los inicios del cosmos debió provocar un desequilibrio, y esta asimetría entre la cantidad de materia y antimateria es lo que ahora mismo están tratando de investigar. Las partículas de antimateria tienen la misma masa que sus equivalentes en materia, pero con cualidades opuestas. Así, el electrón cargado negativamente tiene como antipartícula al positrón. Efectivamente, ¿os acordáis que os hablamos ayer en ese diagrama de embudo cómo se formaban las primeras partículas y había lo que era el electrón negativo y el electrón positivo? Pues el electrón positivo, ese que aparecía con una E, con un valorcito en positivo, se llamará positrón, que son de carga eléctrica, lógicamente. La materia y la antimateria se aniquilan mutuamente. Esto, acordaros como los ejemplos del imán. Por ejemplo, si nosotros uníamos dos polos opuestos, los opuestos se atraen, y si son de la misma carga se repelen. Pues esto pasaría más o menos con la antimateria. Cuando entran en contacto, por lo que se repelen, o por lo que en el universo solamente debería haber quedado energía. Pero por lo visto, con este desequilibrio que hemos comentado, esto no sucedió así. La materia, digamos que de algún modo sale victoriosa de esa batalla entre partículas. Imaginemos un número suficiente de monedas que giran sobre sí mismas en una mesa. En principio, al dejar de girar, la mitad caería sobre la cara y la otra mitad sobre la cruz. Sin embargo, si al lanzar una canica esta tumbara todas las monedas de un mismo lado, se provocaría un desequilibrio. Un mecanismo similar, todavía desconocido, pudo haber creado en el origen del universo un exceso de materia frente a la antimateria, impidiendo que así se aniquilasen mutuamente. Es decir, que por alguna razón ese desequilibrio permitió que no se aniquilase ninguna de las dos.
que convivieran la una con la otra. La antimateria hoy es visible, por ejemplo. Hay unas imágenes captadas por el experimento ALPHA que muestran átomos de antihídrido, antihidrógeno, disculpadme, es que se me mezclan las palabras, que entran en contacto con los muros de un instrumento. El gran colisionador de hadrones, acordaros de estas partículas del CERN, en este proceso se provoca que se aniquilen con hidrógeno y emitan una energía en forma de luz. Es decir, que cuando la antimateria entra en contacto con los muros de algo que la contiene, al chocar, esta antimateria genera haces de luz. La aniquilación se conoce como aniquilación de electrón-positrón. Digamos que tenemos un electrón negativo, un positrón negativo, y al unificarse se dispersan en valores I, valores Y, los rayos gamma, ¿vale? Esto produce rayos gamma, es decir, la luz. La colisión de una partícula con su antipartícula, o sea, electrón negativo y electrón positivo, como la de el electrón positrón, aniquila ambas dejando tras sí únicamente energía. Y esta energía se forma en rayos gamma, es decir, para que todo nos quede claro. Si chocamos un electrón positivo y un positrón, un electrón negativo, y un positrón positivo, nos va a dar como resultado de este choque los haces de rayos gamma, es decir, los primeros rayos de luz del universo. En las cámaras de burbujas de experimentos que se han realizado, que es esta imagen que veis o veréis más adelante, que es como una especie de, imaginaros una pizarra con un fondo negro y como si de tiza blanca hubieran hecho un montón de curvas, elipses, círculos y cosas así raras, como si emulando el firmamento, ¿vale? Esta imagen es el resultado de las reacciones que tienen lugar en el interior de una cámara de burbujas de hidrógeno líquido. Cuando una partícula subatómica choca contra las moléculas de hidrógeno, la energía resultante deja un rastro que es captado por una cámara fotográfica. La trayectoria de dicho rastro permite a los científicos determinar si la carga de estas nuevas partículas es positiva o negativa, así como la velocidad y su masa. O sea, es que es increíble. A raíz de tanto experimentar, fijaros, con una simple cámara fotográfica se puede deducir que esa materia pueda ser de carga positiva o negativa. Es alucinante la ciencia lo que avanza. Entonces, en la era oscura y las primeras estrellas, la formación de las primeras estrellas, el universo ya era transparente hace unos 380.000 años después de su nacimiento, pero las primeras radiaciones que tenemos de aquella época, la época era la era oscura, son extremadamente débiles, o sea, las primeras luces no iluminaban. Tuvieron que pasar 150 millones de años, ojo al dato, 150 millones de años para que se formaran las primeras estrellas. Aunque los fotones comenzaron a viajar libremente por el universo, al finalizar la era de recombinación, las primeras estrellas y galaxias no se formaron hasta 150 millones de años tras el Big Bang. O sea, después del Big Bang tuvieron que pasar 150 millones de años para formarse las primeras estrellas, o las primeras estrellas, los cuerpos estelares. Durante la era oscura, en un periodo que solamente puede ser estudiado mediante la línea de 21 centímetros de hidrógeno, la mayor parte de la materia del universo era materia ordinaria, compuesta por hidrógeno y helio. Los mismos componentes, acordaros, que la estrella más grande de nuestro sistema, el Sol. Con el nacimiento de las primeras estrellas, el universo entra en un segundo momento crucial de su evolución. La era de la reionización, disculpadme porque iba cargado de iones. Durante esta etapa, la materia neutra perdió sus electrones, es decir, con esa ionización, en esa era, que esto más o menos, esto sería 150 millones de años más o menos, lo que hicieron es que los electrones perdieron la carga que tenían,
¿vale? Esto fue debido a la enorme cantidad de radiación ultravioleta emitida por los primeros astros. Así que el universo volvió a componerse principalmente de plasma ionizado. Sin embargo, la expansión del universo había provocado que la materia estuviese lo suficientemente difusa para permitir que continuara siendo transparente. ¿A qué le llaman estrellas de población tercera? Son las primeras estrellas, o sea, compuestas principalmente por hidrógeno y helio, como el Sol, y pertenecen a la llamada población 3, la más antigua. Se trata de astros que fueron mucho más masivos que el Sol, efectivamente. ¿Os acordáis que decíamos en el en el capítulo del Rey Sol que hay o que hubo astros y que hay todavía astros muchísimo más grandes que el Sol? Que el Sol para nuestro sistema central, por supuesto, es el Rey, pero en otras galaxias y otros sistemas los hay muchísimo más grandes, con los mismos compuestos. Pues estos parecidos, solo que en la época de la era de reionización, ¿vale? Seguíamos diciendo que eran más masivos, o sea, entre 10 y 100 veces más masivos o quizá más de lo que actualmente conocemos, y que contribuyeron a enriquecer la composición química del universo en su interior. Quiere decirse que con ese enriquecimiento se formaron elementos más pesados que el hidrógeno y el helio, como el carbono o el oxígeno, elementos esenciales para la presencia de la vida en nuestro planeta. Acordaros que os he dicho en un capítulo anterior, al inicio del todo, que el oxígeno y el hidrógeno son fundamentales para la vida en la Tierra y en los planetas en los que pudiera albergarse vida. Y esto solo ha podido ser posible gracias a la era de reionización, en la que esas grandes estrellas masivas contribuyeron con sus elementos que las formaban a enriquecer ese equilibrio en el cosmos. O sea, esto es súper fundamental. Si os dais cuenta, está todo ligado como engranado, pasito a pasito, como una cadena. Esto es igual que la química: ecuaciones de reacciones, valencias y no valencias, estequiometría pura, todo ligado, todo tiene una causa y un porqué. ¿A qué le llaman la línea de 21 centímetros de hidrógeno? Bueno, pues cuando el átomo neutro de hidrógeno cambia de estado energético entre sus dos estados estables, de paralelo a antiparalelo, emite una pequeña cantidad de radiación electromagnética con una longitud de onda de 21 centímetros. Su análisis resulta muy útil, ya que estas ondas de radio pueden atravesar nubes de polvo interestelar, y también permiten observar la era oscura. Algo imposible de otra manera, al no haber ninguna otra fuente de emisión como estrellas. Es decir, que si no hubiera estrellas, no se hubiera originado esa interacción, ¿vale?, del hidrógeno, provocando esa radiofrecuencia de ondas, ¿vale? Esto es lo que se prueba en los laboratorios, al llamar la prueba de la longitud de microondas, ¿vale? Entonces, la luz de las primeras estrellas muestra cuál pudo haber sido el inicio del aspecto del universo. Tras la formación de estas primeras estrellas de población tercera, estas agrupaciones se convertirán en las primeras galaxias. Los 4 estados de la materia del plasma ionizado. Efectivamente tiene 4 estados. Uno es el sólido, otro el líquido, otro la formación de gas y otro el plasma, según la temperatura de la energía. Cuando la temperatura es baja, el estado de la materia suele solidificar. Si más o menos entra a una temperatura liviana, tibia, cálida, se licúa. Cuando ya es más caliente, lo que hace es gasificarse, y cuando la energía es muy alta y la carga de calor es muy fuerte, la temperatura, lo que hace este gas se convierte en plasma. Es algo muy curioso, porque yo
había estudiado solo en principio los 3 estados de sólido, líquido y gas. El plasmático es la primera vez que lo escucho, con lo cual yo también estoy aprendiendo muchas cosas, compañeros. Pues eso, como hemos dicho, esta sería la temperatura de la energía, como en este diagrama podéis ver los diferentes estados. Y esto ocurre en la era oscura. En cuanto a la estrella más antigua, evidentemente tuvo que surgir una estrella más antigua. Tan solo hace 180 millones de años, después del nacimiento del universo, se formó la estrella SMO 313. Y esto es un paréntesis, me pregunto por qué le han puesto estos nombres tan extraños y tan innombrables, porque son muy abstractos, y hubiera sido mejor que le hubieran llamado la estrella Pepita, por ejemplo, la estrella Rosa o la estrella Juanita. Sería más fácil de acordarnos y ver que pues fue la primera estrella más antigua. No sé, creo que los científicos también deberían de replantearse que cuando están dirigiendo sus estudios deberían contar con la gente que es analfabeta o neófita en el sistema, para que así podamos comprenderlo mejor. Bueno, pues vamos a llamarle a esta estrella como le han puesto este nombre, yo no lo voy a cambiar, pero bueno, para que os hagáis una idea, sería la estrella más antigua y es la más vieja conocida hasta el día de hoy. Visible entre las 2 nubes de Magallanes, que son otras constelaciones, ¿vale? La estrella mencionada, a la que nos referimos como SM0313, en su forma abreviada, está en nuestra propia galaxia, y su descubrimiento se anunció el 9 de febrero de 2014, o sea, se ha descubierto hace tan solo unos años, que tampoco esto es de hace años, ni de la era de los científicos Planck, Einstein, etcétera, etcétera, o Everett, nada. Esto en el 2014. Se encuentra a unos 6.000 años luz. Acordaros que los años luz son para cuantificar las medidas que con números de nuestro sistema métrico internacional no somos capaces de contar por la infinidad de ceros a los que hay que multiplicar o dividir o hacer la secuencia matemática. Es muy complicado de leer esos números. Pues años luz, diríamos, los años que tarda en dar la luz la vuelta a la galaxia, pues efectivamente por distancia, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Lo dije en el capítulo anterior, ahí podéis encontrar. Esto es lo bueno de los vídeos, que podéis recapitular y podéis encontrar los datos que faltan y volverlos a considerar. Entonces, 6.000 años luz distantes de la Tierra, en la dirección de la constelación Hydrus, visible desde el hemisferio sur. Aunque se formó tan solo hace 180 millones de años después del Big Bang, existe un dato revelador que nos indica que pertenece a la población segunda y no a la tercera. La presencia de pequeñas cantidades de hierro, menos de una 10 millonésima parte de la cantidad que tiene el Sol, magnesio, carbono y calcio, todos estos elementos solo pudieron formarse a partir de estrellas anteriores a ellas. Las poblaciones estelares. Las estrellas se clasifican en diferentes grupos según la cantidad de elementos pesados que tienen, es decir, elementos como nucleones de hidrógeno o de helio presentes en su interior. En este modo, las primeras estrellas compuestas únicamente por estos 2 últimos elementos, que eran el hidrógeno y el helio, pertenecen a la población tercera y fueron las primeras estrellas del cosmos. A continuación, la población segunda, en la que ya aparecen elementos más pesados, como el carbono y el oxígeno. Y finalmente, la población primera, en la que encontramos estrellas más jóvenes, como nuestro Sol, con una presencia de elementos más pesados. Efectivamente, el Sol es una estrella joven en comparación con el resto, porque ya os acordáis que os dijimos que tenía helio, magnesio, hierro, oxígeno, carbono, hidrógeno, cuidado, una cantidad de elementos muy importantes, y tenía también, ¿cómo se llama esto? Creo que era neón o algo así, un gas de estos que hace posible la luminiscencia, ¿no? Pues la población de estrellas pues equivale a lo mismo, ¿no? O sea, solo que cuanto más metales pesados van apareciendo,
se van considerando de otro tipo de clasificación. Entonces, aquí estaría la evolución de las mismas poblaciones estelares. Luego, aparte, los elementos de las primeras estrellas, en esta tabla que podéis ver de elementos simbólicos de composición de sus partículas, ¿vale? Las estrellas son fuentes de elementos necesarios para la vida. De hecho, la Tierra se formó, el agua, los océanos que surgieron fueron por la caída de cometas en la Tierra que presentaban estos elementos químicos que hicieron posible que con el magma de la Tierra, esa interacción magmática con los elementos componentes de las estrellas con las que han colisionado, se fusionaran y dieran origen a los océanos. Cuidado, que esto es súper importante, muy muy importante. O sea, si no hubiera estrellas, a lo mejor la Tierra probablemente no hubiera existido jamás. Entonces, los elementos necesarios para la vida, aparte del hidrógeno y el oxígeno y el carbono, en sus núcleos se forman también elementos como, ya lo hemos dicho, el carbono, el oxígeno, y sigue sucediendo en la actualidad en estas estrellas como el Sol y otras más masivas. Estos no solo se incorporan a las estrellas, sino que también a los planetas, lo que os he dicho, y puede dar origen a futuras formas de vida. Los metofitos o metasofitos, creo que se llamaban así, eran las primeras formaciones que dieron lugar al agua del océano, que eran como una especie de rocas que tenían dentro oxígeno e hidrógeno, lo que hicieron el H2O, la famosa combinación que dio lugar a la licuefacción y el surgimiento de los océanos en la Tierra. Fijaros cuán importante son las reacciones químicas de los elementos y de las primeras partículas atómicas. Sin esa interacción de las partículas atómicas probablemente no habría universo. O sea, es que estamos además en un universo, como le llamo yo, inteligente, porque es que además como que ha seguido un ciclo de propiedades, movimientos, interacciones químicas, fuerzas gravitacionales, fuerzas nucleares, termonucleares, que lo que han hecho han sido darnos paso a paso ese engranaje de elementos que hemos dicho que hacen posible la generación del propio cosmos donde vivimos, ¿vale? Las primeras galaxias. Con el fin de la era oscura se marcó el inicio del universo tal y como lo conocemos hoy en día. Han pasado entre 100 y 150 millones de años desde el Big Bang. A partir de este momento, el cosmos comenzó a adquirir ese aspecto que nos resulta tan familiar, pues casi azuladito o casi negrito, pero con muchísimas estrellas, con sus agujeritos negros, con sus fuerzas oscuras, con su materia no conocida, con sus galaxias. El nacimiento de las primeras galaxias, pues hay dos grandes teorías sobre el origen de las mismas. Una plantea un proceso en cascada a partir de los elementos más grandes del universo, los supercúmulos y los cúmulos galácticos. La otra defiende el proceso inverso. Las estrellas formaron asociaciones que derivaron en las galaxias que conocemos hoy. En estas imágenes os nombramos esquemáticamente algunas de las galaxias, ¿vale? Son, por ejemplo, la Bell 1689, que dice que gracias al efecto lente gravitatoria nos deja contemplar objetos que están más lejos y son demasiado tenues. El cúmulo galáctico Abell 1689 actúa de modo lupa y permite que observemos la luz de algunas de las galaxias más distantes. Luego tenemos la tercera, que está en recreación, que es la Z8 GND 5696, una de las galaxias más distantes, que permite esbozar cómo sería su aspecto si pudiésemos verla desde cerca. En realidad, no obstante, su imagen sería rojiza, con un aspecto
muy poco definido. Acordaros que cuanto más lejos, lo dijimos en el capítulo anterior, más lejos es la expansión de la galaxia. Al final las estrellas que componen esa galaxia no se ven como una luz brillante, sino como una luz rojiza, porque se ocultan, se distancian, hay menos temperatura y estas estrellas como que oscurecen. Esto es importante. Luego se recrea la CR7, que es la galaxia más brillante que se ha podido observar en la juventud del universo. Las estrellas más masivas de aquel momento, responsables de la creación de los primeros elementos pesados de la historia, vivieron en la galaxia CR7 o en una muy parecida, ¿vale? Esto simplemente a modo de que lo sepáis, ¿vale? Pero en cuanto a la galaxia más antigua del universo, la constelación de la Osa Mayor se oculta a simple vista de una reliquia, la galaxia conocida como GNZ11, la más distante y antigua que se ha logrado divisar hasta la fecha en un universo observable. Esta galaxia ofrece una ventana al periodo inmediato posterior al fin de la Era Oscura y justo al comienzo de la Era de Reionización. Comparada con la Vía Láctea, apenas tiene 0,04% de su tamaño y un 1% de su masa. Sin embargo, su capacidad de formación de estrellas es 20 veces superior a la de nuestra galaxia. En esta comparación, la GNZ11 puede o parece pequeña, pero hay que tomar este concepto en la perspectiva adecuada, porque se formó muy poco después de que lo hiciesen las primeras estrellas, una circunstancia que obliga a preguntarnos si nuestros modelos teóricos de la formación de galaxias son fiables. Claro, porque si es más pequeña se supone que es una estrella joven, que no es grande, o sea, eso nos hace dudar. Pero bueno, vamos a darlo por válido que la forma de ver el progreso de las estrellas con los métodos que tenemos cartesianos, pues realmente son eficientes. Se hace indispensable la necesidad de unos nuevos ojos, es decir, otra forma de ver las cosas. Este es el límite del telescopio Hubble, que tiene el nombre del investigador tan famoso de los universos de Hubble y que hemos comentado anteriormente, de la teoría de la expansión, que no tiene la capacidad de observar las galaxias más lejanas y por tanto aún más jóvenes. Esta carencia subraya la necesidad de colocar nuevos telescopios en órbita que gracias al avance de la tecnología son capaces de ser más precisos y potentes. Así los próximos telescopios operativos como James Webb y FIRST tendrán la capacidad de ver aún más lejos. Y es más, como os comentaba en el primer capítulo de este apasionante viaje de la ciencia, lo más seguro es que si hay misiones a la Luna, estos telescopios se instalen en la órbita de la Luna si es posible vencer los obstáculos que nos separaban por el tema del polvo, del rigolito y estas composiciones químicas que son altamente tóxicas para los humanos. Pero si consiguen vencer eso y crear una infraestructura tecnológica lo suficientemente estable a los peligros de alunizar, probablemente puedan instalar esta clase de telescopios para poder llevarnos a otro límite de la expansión del universo. Es por eso es tan importante que se puedan hacer estos viajes y estas misiones. Cuanto más podamos investigar, más conoceremos de nuestra propia existencia. Oculta tras la Osa Mayor se localiza esta galaxia que hemos dicho tan rara, tomando como referencia el Carro de la Osa Mayor, una constelación visible a lo largo de todo el año en el hemisferio norte de la Tierra. Es decir, que si nos posicionamos viendo la Osa Mayor, yo si os digo la verdad, y perdonad la interrupción, yo no soy capaz de distinguirlas en el cielo porque soy muy torpe, pero quien tenga esa capacidad de poder ver esos dibujos y esas constelaciones, justo en el Carro, un poquito más hacia atrás, está esa galaxia antigua, que además aparece como una mancha roja en mitad del cosmos. Eso se puede ver con los telescopios. Entonces,
hay que decir que es muy importante el avance tecnológico de la ciencia para poder cubrir estos campos de dudas que nos tienen tan inquietantes, porque evidentemente cuanto más sepamos de nuestro cosmos, más preparados podemos estar para asumir posibles desastres, posibles interacciones de la materia con la gravedad y nuestro planeta. La materia oscura. Este apartado también es muy importante y es necesario darle una vuelta para que sea más sencillo abordar otras curiosidades que tiene nuestro cosmos. Esto es lo que decíamos, el contrapeso con la materia-antimateria. Digamos que la materia es la visible y la materia oscura es la antimateria. La materia bariónica, aquella que podemos ver, supone tan solo un 4,9% de toda la masa del universo. Hay una cantidad mucho mayor de la antimateria, que es la invisible a nuestros ojos, la materia oscura, que forma el 26,8% del universo. La materia oscura no ha sido observada directamente, pero hay pruebas de que existe más materia de la que podemos ver. En esta la naturaleza exacta de su composición se desconoce, pero sabemos que está formada por partículas que no absorben o reflejan ni emiten luz. Es decir, que es como una materia opaca, es verdad. ¿Os acordáis el famoso dicho que dicen, bueno, ¿y qué hay detrás del universo? A lo mejor hay un muro y hay otro muro, porque como no lo podemos ver, pues a lo mejor hay un fin, entre comillas, sin ser un fin, sino que hay varios muros que tenemos ahí opacos que no nos permiten ver. Son dimensiones que todavía no podemos estudiar, porque nos faltan los recursos y porque desconocemos la composición de dichas partículas, ¿vale? Esto es muy, muy importante. El espectro, o sea, no reflejan el espectro electromagnético. Es por tanto invisible. Se cree que solo interacciona la materia débil con la gravedad. Los científicos analizan los efectos que se producen sobre los objetos que son visibles, como el efecto lente gravitatoria detectado en algunos cúmulos galácticos por el movimiento de las estrellas en las galaxias espirales. Por ejemplo, el filamento de materia oscura, de una simulación por ordenador. Disculpadme, otra interrupción. Como sabéis, tengo unos alumnos poco aventajados llamados Maura y Oliver que me están interrumpiendo todo el rato esta exposición. Lamento las molestias, perdonadme, pero como no quiero volver a grabarlo y no sé dónde tengo que cortarlo, os pido disculpéis el sonido. Bueno, volviendo al tema, y disculpad esta interrupción, pero al final he tenido que ir con un correctivo, en fin. Veamos. El mapa de la anisotropía, porque estábamos diciendo que la materia equilibrada es isótropa, pero la antimateria es todo lo contrario, es un opuesto, anisotropía. En el fondo cósmico de microondas también permite obtener más pistas sobre la materia oscura. Como se observan en estas imágenes, estos diagramas que podéis ver, que se ven así como dos planetitas, parecen como la Tierra, pero no. Se ve que hay una radiación que no tiene densidad y es completamente uniforme. Si no hay pequeñas variaciones, evidentemente su análisis nos aporta datos de que la proporción de la materia bariónica, que hemos comentado anteriormente, y de materia oscura, pues hay oscilaciones más pronunciadas, por ejemplo, naranja y rojo, que indican la presencia de materia bariónica, y las más pequeñas, de violeta y azul oscuro, que es materia oscura. Es decir, por ejemplo, en el hemisferio norte galáctico podemos diversificar manchas oscuras, que aquí nos indica que es materia oscura, que no la conocemos, y manchas rojizas, que es la materia bariónica, que es la que actualmente conocemos. Es decir, por debajo de menos 100 micro, no sé cómo se dice esa unidad, es una micron y una capa, o sea, es del griego, son unidades de partículas. Todo lo que sea por debajo de menos 100 es que no lo capta ni el ojo humano, ni los telescopios, ni nada. Tendremos que indagar mucho para poder llegar a revelarlo.
En cuanto al efecto de la lente gravitatoria, Abel 1869 opera como una lente gravitatoria. Su intensa gravedad permite ver objetos muy lejanos al curvar y amplificar la luz. Acordaros que la gravedad no es que sea una fuerza que te atrae como un muelle, no, es simplemente que el plano del cosmos es como si se hundiese y todo, por lo tanto, todo lo que está caminando por ese plano es atraído hacia el interior. Es como si fuera un embudo que lo atrae, ¿vale? Por decirlo de alguna manera, que lo succiona. Pues eso es la fuerza de la gravedad, por decirlo de alguna manera. No es que sea una fuerza como tal que te obliga a que te caigas, no. Es simplemente que hay un vacío que cae hacia abajo, que curva el plano de lo que es el cosmos, y es en esa curvatura por la que caen todos los objetos, planetas, astros, estrellas, etcétera, quedan hundidos. Por decirlo de alguna manera, es una forma simbólica de que lo veáis como más accesible el conocimiento, ¿vale? Entonces, decíamos además, pues eso, que su intensa gravedad nos permitía ver objetos a muy lejano alcance y amplificar la luz que emiten, como por ejemplo las imágenes que se ven en este esquema que he colgado aquí, ¿vale? Gracias a este efecto se intuye que hay materia oscura. Cuanto más pronunciado sea, mayor cantidad de materia y de masa hay. Al comparar la cantidad de materia luminosa con la curvatura que se produce, es que hay falta de materia. Esta está presente en forma de materia oscura. Es decir, donde no vemos es porque hay materia oscura, ¿vale? Tiene un misterioso comportamiento, además, esta materia. ¿Qué significa? Pues que el estudio de la materia oscura sigue siendo un rompecabezas. De hecho, diversas observaciones apuntan que su comportamiento no es el que se podía predecir. Por ejemplo, los astrónomos que estudiaron el cúmulo de Abel 520 mediante la técnica de lente gravitatoria observaron que el núcleo del sistema era rico en materia oscura y gas caliente, pero no contenía galaxias luminosas, que en una teoría, o según la teoría, deberían de estar presentes en la misma ubicación. En este caso, las galaxias y la materia oscura tomaron caminos dispares. Es que es curioso, o sea, si dábamos por hecho, que era lo que decíamos anteriormente, que hay una materia y hay una antimateria y todas tienen los mismos elementos, está claro que la materia oscura no se cumple, porque efectivamente no se han divisado galaxias. La energía oscura y un universo acelerado. El universo no solo se expande, sino que lo hace en constante aceleración. Para poder explicar este fenómeno es necesario hablar del posible mecanismo que alimenta dicha aceleración, la energía oscura. Es que no solo hay materia oscura, sino que hay energía, es decir, que probablemente, aparte de esa materia también emite una energía que nos hace a lo mejor que se pueda acelerar el comportamiento del cosmos. La energía oscura supone el 68,3%, cuidado, más de la mitad del universo está compuesto por esta materia. Sus propiedades son prácticamente desconocidas. Al no interaccionar con la materia bariónica, pues efectivamente no podemos estudiarla. Sin embargo, su existencia es necesaria para poder explicar el hecho de que el universo no se comporta como debería o como debería de esperar. En ausencia de naturaleza gravitatoria o repulsiva, que era lo que decíamos de la fuerza de los imanes, la expansión del universo debería frenarlo. Pero existen posibilidades, sobre todo en la naturaleza de la energía oscura, y que Einstein comprendió que el espacio no está vacío. La energía oscura es una propiedad innata del espacio, está presente en todo el cosmos y además de manera uniforme, y es la responsable que provoca la aceleración de la expansión del universo. Es decir, decíamos, vale, el universo se ha expandido durante millones y millones y miles de años, pero ¿qué pasa? Se sigue expandiendo y por lo visto
como han dicho los científicos, de forma rápida, lo que significa que tiene que haber algo que esté impulsando esa expansión, como una fuerza que no podemos ver ni podemos cuantificar, pero que incide directamente, con lo cual hablamos de una existencia de una materia oscura. O sea que es otra de las teorías que refrendan y ¿cómo se llama esto? Recalcan que efectivamente hay algo desconocido que sigue siendo motor en el cosmos, que ya no solo la materia bariónica, sino que hay algo más que implementa esa expansión. La era de la energía oscura, atendiendo a esta división superior de la cronología del universo, la era de la energía oscura es la última de las 3 eras del universo conocido. Tras la inflación de la materia, la energía oscura comenzó a imponerse sobre la materia común, y la materia oscura hace 4.000 millones de años, y su dominio perdura hasta la actualidad. O sea que sigue con nosotros. La expansión acelerada del universo. A finales del siglo XX se descubrió que la expansión del universo se está acelerando, que es lo que hemos dicho antes. Fue una gran sorpresa para los astrónomos, puesto que se suponía que se estaba decelerando y que en el futuro se detendría y comenzaría a encoger y contraerse. Pues evidentemente, como se puede ver en este gráfico que os enseñamos a continuación, es todo lo contrario, se está expandiendo y de forma acelerada. O sea que es todo un misterio, Además, las supernovas y tipo y la energía oscura, o sea, cómo inciden con las supernovas, pues a la hora de medir la aceleración de la expansión del universo, por la energía oscura se necesita de algún método que permita medir grandes distancias. Las supernovas tipo IA son muy conocidas y muy utilizadas en este sentido. IA tengo que buscar lo que es, porque realmente no me queda muy claro qué tipo de supernova es. Bueno, pero son un tipo de estrellas que producen unas explosiones grandes, parecido al Big Bang, pero no de esa dimensión, pero que nos pueden hacer estudiar cómo se suceden con la interacción con la materia oscura. Producen un mismo brillo e intrínseco. Es el producto de una estrella enana blanca en un sistema binario que acumula material de su compañera hasta tener un 40% más masa que el Sol. Llegados a este punto, explota en forma de supernova, con una luminosidad 5.000 millones veces mayor que la del Sol. Cuanto más lejos esté la fuente de la luz, más tenue será su brillo, lo que permite determinar la distancia a la que se halla la galaxia en la que se produjo la supernova. Es decir, que gracias a la explosión de las supernovas podemos tener en cuenta la distancia a la que se producen estas explosiones y la distancia que hay y que nos separa de materia oscura de dichas supernovas. Aquí volvemos a hablar del modelo lambda CDM, que es el modelo cosmológico estándar o modelo más genérico para explicar el actual conocimiento del universo, y se apoya en la teoría, como dijimos, de la relatividad general de Einstein, y permite explicar aspectos que de otro modo serían difíciles de comprender. En cuanto a esto, el nombre de este modelo es en realidad una abreviatura, por un lado, de la letra lambda, que representa la constante cosmológica de Einstein asociada con la energía oscura, y por otro el CDM, que son las siglas en inglés de materia oscura fría. El modelo asume que la teoría de la relatividad general es la teoría correcta de la gravedad, incluso en las escalas más grandes del universo, lo que permite explicar 4 aspectos de una manera sencilla: la aceleración de la expansión del universo, la existencia de estructura, de la radiación de fondo cósmico de microondas y la estructura del universo a gran escala, y la abundancia de hidrógeno, helio y litio. Por tanto, este modelo recoge todo lo que se ha tratado hasta ahora. La materia oscura fría.
Aunque se trata de materia oscura, el modelo plantea que esta forma espacial se movía lentamente en comparación con la velocidad de la luz, cuando el universo tenía solo 1 año de edad. También plantea que las estructuras gravitacionales se forman por el colapso bajo su propia gravedad y que la posterior fusión con otros objetos da lugar a estructuras mucho más grandes. El enjambre de la materia oscura. Aunque no ha sido detectado directamente, los astrónomos pueden observar que de manera indirecta la presencia de la materia oscura existe. A este efecto observan la organización del universo en sus escalas más grandes, donde las galaxias aparecen agrupadas en cúmulos galácticos. Estos cúmulos son muy utilizados porque provocan la aparición de lentes gravitatorias. Si se observan galaxias mucho más lejanas, es posible deducir cuánta masa debería tener el cúmulo galáctico. Tras eliminar la masa visible, toda la masa restante, aunque no sea visible, es la que corresponde a la materia oscura. Es simplemente por eliminación. Todo lo que no podemos ver no significa que no exista, sino que no podemos verlo, básicamente. Además, es caliente, que esto es lo curioso. No la podemos ver, pero sabemos que emana calor. Dado que habla de materia oscura fría, cabe preguntarse por qué sucede que esté caliente. En realidad, la diferenciación entre ambas no tiene nada que ver con las temperaturas. Es un indicador de que se trata teóricamente de partículas que se mueven a velocidades mucho más cercanas a la luz que la materia oscura y fría, y que por tanto son más masivas. Se estima que la materia oscura caliente podría encontrarse junto a la materia oscura fría en los halos galácticos. En la imagen que podéis ver aquí se muestran los halos galácticos de 2 galaxias en constelación de Acuario, y una efectivamente se ve con más luminosidad que la otra porque probablemente tenga esa interacción del calor, de la velocidad a la que se mueven los elementos o sus partículas, ¿vale? Antes del Big Bang, pues no sabemos que nuestro universo comenzó su existencia en el Big Bang, pero cabe hacerse una pregunta, por muy obvia que parezca: ¿qué sucedía antes del Big Bang? Es con lo que os decía ayer, ¿el huevo o la gallina? No hay manera alguna de comprobar que había antes del origen del universo. De hecho, en términos científicos, ni siquiera es necesario que hubiese algo. Es decir, el universo pudo aparecer por sí solo, que además de hecho se ve que fue en décimas de segundo, ni siquiera en un segundo, es que en millonésimas partes de un segundo el universo se formó. Es decir, una cosa súper impactante. Sin embargo, eso no impide que se puedan plantear diferentes hipótesis sobre qué pudo haber antes del origen del universo. Todas estas interesantes puntos de vista científicos y filosóficos, siempre y cuando se tenga presente que no son, al menos en la actualidad, hipótesis verificables. Se pueden tener en cuenta, pero no se pueden contrastar. El dilema de la entropía es un ejemplo de ello, porque evidentemente decimos, si hay materia bariónica isótropa, existe también materia oscura entrópica, es decir, que es lo opuesto, o sea, tiene su contrario. Entonces, aquí hablamos de un modelo cíclico que nos dice que la hipótesis que más fuerza ha cobrado es esta, que sostiene que nuestro universo procede de un universo anterior. Por lo tanto, según este planteamiento, el Big Bang no apareció de repente por sí mismo, sino que es un Big Bounce, un rebote, un efecto colateral producido por el colapso sobre sí mismo de un universo anterior. De acuerdo a esta teoría, el universo o la secuencia universo es infinita, tanto hacia el pasado como hacia el futuro. Y aquí yo creo que sobre esta teoría, ya lo veremos más adelante, nuestro querido Hugh Everett es quien lanza la teoría de los universos alternativos, dimensiones alternativas, porque como no tenemos constancia de que hubiera antes,
qué nos puede hacer parecer que antes no hubiera otras dimensiones, otros mundos paralelos y que solo de algunos se desarrolló un Big Bang que dio origen a nuestro mundo y a lo mejor de los otros no se hizo un Big Bang como tal, pero sí que existieron o podrían existir y se podría formar otro Big Bang? Buena pregunta. Pues yo me la hago, no sé si vosotros sí, pero yo me la he hecho. Y eso sí que me gustaría que a lo mejor que algún científico me lo responda si tiene alguna hipótesis, porque creo que es una interesantísima pregunta. En fin, el futuro del universo. El futuro del universo, básicamente, dado que el universo tuvo un inicio, todo apunta que también tendrá un final. Al igual que los seres vivos, las estrellas, las galaxias del universo experimentarán un ciclo de nacimiento, vida y muerte. Entonces nos volveremos a convertir otra vez en la nada. Puede que se contraiga, se absorba todo, ¡buf!, estalla la energía y se acabó. Y se destruya todo, incluso el propio cosmos. ¿Y qué se quedará la nada? ¿Qué es la nada? ¿De dónde venimos? Es que es súper interesante. Es que es una pregunta que mueve montañas. Pues tendremos que tenerlo en cuenta. Habrá la era estelífera, que se trata de la era actual del universo. Después tendremos la era degenerada, que esta abarca desde los 100 billones de años tras el Big Bang hasta los 10 duodecillones, madre mía. 10 por 10, ya os digo que esto es muy difícil de tratar de años, cuando cesará la formación de estrellas, o sea, 10 duodecillones, o sea, como si fueran millones, pero de 12, o sea, una locura de años, no sabemos. Después una era de agujeros negros, en los 10 duodecillones estos, que estos agujeros dominarán el universo y se tragarán cosas y evaporarán materia. Y la era oscura, que se transformará en lo que os he dicho, en la nada. O sea, más de 10 Google. De Google, años luz. Madre mía, qué alucinante las unidades métricas. Un Google, la primera vez que lo oiga. Disculpad mi ignorancia, pero es que yo misma me quedo sorprendida de las unidades métricas astronómicas. Viva mi ignorancia. Bueno, todo es por saber un poquito más. Ya mañana, en el próximo capítulo, hablaremos de la observación del universo teniendo en cuenta, ¿vale?, nuestra maravillosa teoría del universo estacionario, la ley de Hubble, súper famosa, que hay que verla con profundidad, y el fondo cósmico de microondas, que es con lo que hoy podemos conocer un poco los primeros destellos de luz después del Big Bang, porque no hay forma de verlo de otra manera. Pero esto será en el próximo capítulo. Como os digo, espero que os haya gustado mucho. He visto que he tenido muy buena acogida en Inglaterra. Le puse subtítulos en inglés, entiendo que los pueden leer desde allí, y he tenido muy buena acogida en Inglaterra. Me han escrito mucha gente. Os animo, por favor, que os suscribáis, porque para mí es muy importante. Yo me siento muy orgullosa de hacer este trabajo, porque me gusta comunicar, me gusta transmitir ideas y conceptos a las personas que estén interesadas, y para mí sería de vital importancia que apoyéis mi trabajo, ya que de momento todavía no tengo las horas de visualización pertinentes y no puedo monetizar el canal, pero me gustaría, para poder difundirlo, dar un pasito más al frente, descubrir cosas que pueda compartir con vosotros y desde luego haceros vuestra vida un poquito más interesante en el aspecto científico, en caso de que os interese. Nada, agradeceros enormemente las muestras de cariño. Aquí estoy para lo que necesitéis, y como os dije, cualquier duda que tengáis, dejármelo en la cajita de comentarios, que yo os lo explicaré o buscaré la respuesta en medida de lo posible que me sea factible, y os lo intentaré explicar para que tengáis una noción más resumida y sencilla de esta gran sopa cósmica. Me encanta el término sopa cósmica porque creo que vale la pena. Y por favor, disculpad en las interrupciones varias por culpa de mis animalitos de compañía. Si pudiéramos volver a la época de los dinosaurios serían terribles. Bueno, un besito enorme, que tengáis un buen día.